para darle forma al mensaje, para poder enseñar de una manera correcta, quiero que leamos, por favor, Mateo capítulo 10, verso 11 al 14. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 10, del 11 al 14. El tema que estamos trabajando es dignos de paz. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor así: y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, mire lo que dice, averiguad quién es digno en ella. Esa palabra digno, la Biblia del Código Real lo traduce como irreprochable. Averiguad quién es digno en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. Verso 12 dice: al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, diga conmigo, si la casa es digna, vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, vuestro saludo de paz se va a volver. Continúo. Verso 14. Y cualquiera que no los reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Dignos de paz es el tema que quiero trasladarle, hermano, el día de hoy, porque fíjense que cuando estaba leyendo esa parte en la Biblia, pareciera que me daba cuenta, aunque ya lo hemos tocado, a lo mejor usted ya se había dado cuenta, ¿verdad?, antes que yo. Pero Jesús está mandando a los apóstoles a predicar. Jesús les está diciendo: miren, cuando vayan, no lleven bolsa, no lleven dinero, no lleven espada, no lleven bastón, no lleven nada. Pero a la ciudad donde ustedes entren, tienen que, de alguna manera, tienen que hospedarse, no en cualquier casa, sino que cuando ustedes lleguen tienen que buscar una casa o una persona que sea digna. Una persona que sea intachable, que sea irreprochable. Una persona que yo estaba buscando el significado de digno o de dignidad, y es una persona que se hace valer por su valor. Es una persona que sabe que tiene un valor propio y que lo hace valer. Entonces, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: los voy a mandar a predicar, pero a la ciudad donde vayan, primero averigüen quién es digno. Mire esto, de que ustedes entren a su hogar. Porque lo que llevan ustedes, lo estoy parafraseando, lo que llevan ustedes tiene que guardarse, no pueden entrar a cualquier casa. Averigüen quién en esa ciudad es digno. Y continúa más adelante el Señor y les dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, enseñen, no cobren. Mire qué tremendo, les dice: no cobren por los milagros. Si usted lee enseguidita Mateo 10, no cobren por los milagros, porque lo que ustedes recibieron, lo recibieron gratis. Así que como lo recibieron gratis, no cobren. Dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Amén. Eso, hermano, a manera de introducción, le quiero decir que si el día de mañana usted es sanado de un milagro por la oración de cualquiera de los que estemos acá, y usted le quiere, y esta persona le quiere cobrar, dígale: el Señor te reprenda. Porque lo que Dios nos dio de gracia, dice la Biblia, no podemos nosotros cobrar por ello. Yo quisiera cada martes o cada sábado, cada domingo decir, como otros conferencistas, ¿verdad?, voy a cobrar $1,000 por un fin de semana. O alguien pudiera decir: si usted quiere que yo vaya a su iglesia a predicar, le voy a cobrar X cantidad de dinero. No es malo cuando vives del evangelio, porque la misma palabra del Señor dice que aquellos quienes
instruyen son dignos de recibir el sustento por aquellos que son instruidos. Pero lo que yo le quiero hablar, hermano, es de la paz que recibimos cuando hay dignidad en nosotros. Decía el tema, dignos de paz. Porque fíjese que Jesús les hace les remarca un punto a sus discípulos. Cuando ustedes entren en una casa, si esa casa no es digna, si esa casa está viviendo, déjeme ampliar el concepto, si esa casa no está viviendo conforme al Evangelio, si esa casa está viviendo conforme ellos quieren vivir, si esa casa están viviendo de una manera desordenada, el saludo de paz sobre ellos no se va a poder establecer. Mire que en la cultura hebrea, cuando la gente decía Shalom Alejem o les daba la paz, la bendición a sus hermanos, cuando ellos le deseaban la paz a los demás, no solo le estaban diciendo que vivas tranquilo, sino era una bendición que atraía prosperidad. Shalom también quiere decir prosperidad. Shalom también quiere decir salud. Shalom también quiere decir deseo que te vaya bien. Cuando los judíos dicen Shalom Alejem, te están diciendo deseo que seas prosperado, que estés en salud, que seas bendecido, que te vaya bien, un montón de cosas. Pero el Señor dice, cuando una casa no es digna, ese saludo va, pero pareciera que como que si regresaran, vuélvase o permítame esta expresión, como que si regresara de regreso, o como que si no encontrara dónde establecerse y volviera hacia quienes la emitieron. Los discípulos llegaban con la comisión de averiguar quién era digno. Ok, iban a su casa y cuando la bendecían, se encontraban con que esa casa no era digna de recibir tan grande bendición. Yo me recuerdo cuando Noé, capítulos 6, 7, 8 y 9, por ahí, donde el diluvio, dice que la paloma, soltó a la paloma para mirar si la tierra ya estaba seca. Y dice que cuando la mandó por primera ocasión no encontró un lugar donde establecerse. Usted sabe que la paloma representa al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Representa, no es, representa. Entonces la mandó por segunda ocasión, me parece, y regresa otra vez y no estaba la tierra lista. Pero llega el momento donde la tierra ya estaba lista de que la paloma se estableciera. Llega el momento donde el Espíritu Santo, si lo pudiera yo decir de esta manera, encuentra un lugar digno donde establecerse. Por eso es que yo miraba esto y decía, Dios, nosotros tenemos que tener un hogar digno de tu presencia. Un hogar digno de recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Hermano, porque cada vez que el que está a la par le dice, Dios te bendiga, te está deseando muchísimas cosas buenas de parte de Dios. Ese Dios te bendiga que usted le dice no es solamente costumbre. Ese Dios te bendiga es una palabra, hermano, tan poderosa que puede cambiar la atmósfera de la persona que recibe esa bendición. Pero dice el Señor Jesucristo, si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se regrese. Quiere decir que por más que yo lo bendiga, bueno, por más que usted me bendiga, pues, por más que usted me bendiga, si mi casa no es digna de recibir esa bendición, todo se le regresa. Mire qué importante, esto me está estorbando. Mire qué importante. Si mi casa es digna, todas sus bendiciones, diga conmigo todas las bendiciones, las va a poder recibir. Pero si su casa o mi casa no es digna, hermano, todas las bendiciones que salgan, todos los buenos deseos que salgan, toda la palabra de profecía que salga, no se va a poder establecer. ¿Por qué? Porque no es una casa digna. Entonces,
yo empezaba a ver y hacía este cuadrito, mire. Empezaba a mirar a los que de alguna manera la Biblia les llamaba dignos y a los que de otra manera la Biblia decía que no eran dignos. Vamos a ver uno por uno enseguida. Mire, vamos a comenzar con los indignos, porque el propósito de este mensaje, hermano, es saber cómo nuestra casa puede ser digna para poder recibir de parte de Dios esa bendición, ese shalom alejem, esa paz que Él desea que nosotros tengamos. ¿Me sigue? Mateo capítulo 8. Mire esto. Mateo capítulo 8, versos 7 y 8 dice de la siguiente manera. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Usted sabe, el Señor dio la palabra, el criado sanó. Pero lo que a mí me llamaba la atención era que el centurión sabía que él no era digno. El centurión sabía que de una manera u otra él no iba a poder recibir la bendición en su casa como el Señor quería dársela. ¿Por qué? Porque esa casa no era digna. Ahora, cuando él dice esto, hermano, yo empezaba a pensar, ¿por qué el centurión no se consideraba digno de recibir tan grande bendición? Bueno, él era un romano, por ejemplo. Era un centurión romano. Era un hombre acostumbrado, si usted lo quiere ver de esta manera, a ser violento. Era un soldado. Era un soldado que daba órdenes, hermano, para matar. Era un soldado que daba órdenes para destruir. Centurión viene de la palabra centurio, que quiere decir 100. Era un hombre que mandaba sobre 100 soldados, hermano, y no los mandaba a hacer reír a la gente, los mandaba a que la gente sufriera. Era un conquistador. Entonces, él sabía que de alguna manera su vida de violencia no le permitía ser digno delante de la presencia del Señor. Entonces yo miraba, ser violento como lo era un soldado romano, hermano, no es algo que nos hace indignos. Por eso es que la palabra dice, quítese de vosotros toda ira. Y mire que dice, quítese de vosotros toda ira, toda contienda. Otra de las cosas que yo miraba acerca del centurión era que era un hombre, hermano, con una religión politeísta. Usted sabe, el término politeísta quiere decir que tenía muchos dioses. Adoraban a Marte, adoraban a Diana, me parece, o Afrodita. Tenían muchísimos dioses en su haber. Un dios para cada estación, un dios para cada cosa. El dios Marte era el dios de la guerra que él como soldado adoraba continuamente. El caso era que como un soldado romano, como un romano en sí, tenía muchos dioses. Le pedía a Marte cuando iba a la guerra, le pedía a otro dios para la fertilidad, le pedía a otro dios para que le fuera bien en la agricultura, le pedía a otro dios para que le fuera bien en cualquier situación. Y él sabía que los hebreos consideraban un solo Dios. Él sabía que los hebreos consideraban a un solo Dios. Entonces, él sabía por ello que no era digno de recibir al Señor en su casa. ¿Por qué? Porque era una casa donde se adoraban muchos dioses. Continuaba yo, hermano, pensando un poquito y decía, bueno, ¿por qué otra cosa este centurión romano no se consideraba digno de recibir al Señor? Mire que el Señor quería ir a sanar. El Señor quería, hermano, Jesús no visitaba todas las casas. Imagínense, visitó muchas casas. Por ahí hicimos una cuenta en alguna ocasión, 7, 9 casas había que el Señor visitó, pero Él no visitaba todas las casas. Y que un maestro, un rabí de la talla del Señor visitara a alguien era un honor tremendo. Entonces, este centurión
no se consideraba digno. ¿Por qué? Porque tenía muchos dioses por su tradición, por su cultura y porque era una persona violenta por su trabajo. Entonces, lo que nos hace indignos de entradita probablemente sea, hermano, que somos un poquito violentos. Diga conmigo, yo no, pastor. Eso lo será usted. No, no diga eso. El ser violentos, hermano, nos hace de una manera no ser tan dignos delante de la presencia del Señor. El tener muchos dioses no nos hace muy dignos delante de la presencia del Señor. Deje y avanzo. Otro personaje, aquí en Mateo capítulo 10, verso 37, u otra cita, mejor dicho, porque estamos viendo a los que son indignos. Mire que el Señor quiere bendecir casa. Mire que el Señor envió a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que hicieran una obra de bendición. Pero la casa, para recibir esa bendición, tenía que ser digna. Entonces, Mateo capítulo 10, verso 37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, ¿cómo dice? Hermano, ¿por qué? ¿Es pecado amar a nuestros padres? ¿Es pecado amar a nuestra madre? ¿Por qué la Biblia, por qué nos hace indignos delante del Señor amar más a nuestra madre o a nuestro padre? ¿Sabe usted que había varios personajes en la Biblia donde le decían al Señor: Señor, yo te quiero seguir. Señor, donde tú vayas yo voy a ir. Señor, a mí me encantaría ser tu discípulo. Y el Señor decía: bueno, vengan, las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar su cabeza. Y cuando esto les decía el Señor, algunos de los que deseaban seguirlo, mira lo que decían: déjame y voy a ir a despedir a mi padre. Déjame y voy a ir a enterrar a mi padre. Déjame y, hermano, esta frase de déjame y voy a ir a enterrar a mi padre no se refiere a que el padre estaba ya en su funeral o que había muerto y que tenía que ir a enterrarlo. No, lo que esa palabra, lo que esa frase refiere es que los que querían seguir al Señor querían seguirlo, pero no querían separarse de su familia. Decían: no, Señor, mi papá tiene 40 años ahorita, hasta que se muera yo te voy a seguir. ¿Qué estaban haciendo? Estaban poniendo a sus padres primero antes que a Dios. Vuelvo y repito, no que sea malo poner a nuestros padres o darle amor a nuestros padres o estar sujetos a nuestros padres. De hecho, la Biblia nos dice: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el único y primer mandamiento con promesa. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres vivir muchos años sobre la tierra en salud, en bendición? Honra a tu padre y a tu madre, hermano. Una de las cosas que la Biblia nos demarca muy hermosamente es que a nuestros padres los debemos de tener en una situación de honra. Y algo que a mí me enseñó el Señor hace tiempo es que se les honra no por lo que son o por lo que fueron. Porque alguien podrá decir: mi papá era re malo, pastor, ¿yo por qué lo voy a honrar? Viera, me sacó de la casa cuando yo tenía 7 años. Viera, me mataba de hambre. Él era rico y tenía ganado y tenía vacas y tenía chivos y tenía qué sé yo. Y yo nunca comí del queso que proveían las vacas. Por eso hoy que está viejo yo lo mando a dormir donde está la cookie. Mire que la Biblia no dice: hónralos si son buenos, hónralos si te dieron una buena vida. Dice: hónralos, ¿por qué? Porque son tus padres, punto y aparte. Que si son buenos, hónralos. Que si son malos, hónralos. Que si te dieron buena vida, hónralos. Que si te dieron mala vida, hónralos también. Pero una de las cosas que nos hace indignos delante de la presencia del Señor es amarlos a ellos más. Diga conmigo: más. Amarlos a ellos más que a Dios. Ponerlos a ellos primero. Mire que Dios es celoso.
Dice la Biblia en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Que tu amor por Dios no sea más que tu amor por tu esposa, por tu padre, por tu madre, por tu trabajo, por tu carro, por tu ministerio, no sea más grande que el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero lo que está marcando ahí es que aquellos que pongan primero a su familia, Señor, yo quisiera servirte, yo quisiera ser tu discípulo, yo quisiera congregarme, Señor, yo quisiera entregarte mi corazón, pero vieras que mi papá no quiere. Yo quisiera, Señor, seguirte y participar de todas las promesas que tú tienes, pero vieras que mi mamá no me da permiso. Ella tiene como 50 años, ¿verdad? Señor, yo quisiera, así como dice el pastor, yo quisiera, pero vieras que mi esposo no quiere. Vieras que mis hijos no me dejan. Entonces dice la Biblia, cuando nosotros ponemos a otra persona antes que a Dios, eso nos hace indignos. Entonces, por más que te bendigan, por más que te den palabra de bendición, ¿sabe qué va a pasar? La bendición va a regresar. La bendición no se va a establecer en tu vida, ni en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos poniendo primero a nuestra familia antes que a Dios. Deje y avanzo, porque hoy tengo que avanzar. Otro. Mateo capítulo 10, verso 38, ahí enseguidita, un versículo adelante. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que me voy a colgar un pedazo de leño en el lomo, en la espalda y voy a irme todo ese tiempo a la iglesia, así yo voy a vivir de esa manera. No. Hablar de tomar la cruz y seguir al Señor habla de discipulado. Habla de seguir al Señor en su sufrimiento. Habla de seguir al Señor en sus enseñanzas. Cualquiera que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sabe que muchas personas quieren seguir al Señor o quieren venir al Señor, pero no lo quieren seguir? Quieren recibir de parte del Señor, pero no lo quieren seguir. ¿Qué quiere decir seguir, pastor? No quieren ser discípulos. Y una de las cosas que nos hace indignos es precisamente no seguir al Señor. No ir en pos de Él, no ir en pos de lo que enseñó, no ir en pos de la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y mire qué terrible, porque si no somos dignos, la bendición no se establece en nosotros. Por eso es que tenemos que ser dignos de paz. Y paz, vuelvo y repito, o shalom, como lo dice, no es solamente del deseo de que vivas tranquilo, sino el deseo de que vivas sin enfermedades, en prosperidad, en abundancia, en bendición, en salud. Encierra muchas cosas. Mire ahora esto. Lucas capítulo 15, verso 21. Aquí hay un hijo. Dice la Biblia, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno. Mire esto, mire esto, hermano. Este hombre era digno, porque dice, ya no soy digno. Quiere decir que en un momento él era digno de recibir todas las bendiciones de hijo. ¿Se recuerda? Es lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo. El hijo que quiso salir de la casa. El hijo que quiso dejar de estar bajo sujeción. El hijo que dijo, yo ya no quiero recibir órdenes. Ese pastor es muy mandón. Ese pastor es muy gritón. Ese pastor todo quiere que haga yo. Yo ya no quiero estar bajo esa cobertura. Yo mejor me voy. Pródigo quiere decir el que abandona el hogar. No quiere decir forzosamente el que malgasta o el que se va de parranda. Pródigo es aquella persona que abandona su casa. Y mire que este joven abandonó su casa. ¿Por qué? Porque él deseaba gastarse la herencia.
Y allá en la ciudad donde él fue, dice la Biblia, empezó a gastar la herencia en mujeres, en vicios, se iba a bailar la quebradita, se compraba su 12 de Budweiser, se compraba sus cigarritos y empezaba a malgastar su vida de esta manera hasta que llegó el momento en el que él reconoce que ya no era digno. Ya no era digno ni siquiera de ser llamado hijo. Mire qué tremendo, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Cuide su dignidad. Porque si en determinado momento usted o yo perdemos nuestra dignidad, la bendición de Dios no se va a poder establecer en nuestra vida. Le estoy poniendo algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque el centurión no era digno. ¿Por qué no era digno? Porque tenía muchos dioses y porque era violento. ¿Cómo podemos nosotros regresar a la dignidad? Quitando todos los dioses y ser pacíficos. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores. Si antes, hermano, no íbamos en pos del Señor, eso nos hacía indignos. Pero ¿cómo podemos volver a ser dignos? Bueno, volviendo a ponernos en el camino del Señor y seguirlo. ¿Cómo más podemos volver a ser dignos? Bueno, el hijo pródigo regresó a su casa. El hijo pródigo dijo: no, yo ya me cansé de estar sin cobertura, ya me cansé de estar comiendo con los cerdos, ya me cansé de estar sin bendición. El hecho de que él regresa a casa es porque él reconoció que había perdido su dignidad. Y dice: voy a regresar a mi hogar, voy a regresar a mi casa y voy a confesar delante de mi padre que ya no soy digno. Y dice la Biblia, la historia usted lo conoce, el padre lo recibe, le pone vestido, le pone sandalia, le pone anillo y hace una gran fiesta porque él regresó a casa. Entonces, hermano, en la Biblia nos marca algunos ejemplos acerca de aquellos que no se consideraban dignos. ¿Por qué no se consideraban dignos? Porque había algo que ellos no hacían. Había algo que el Señor demandaba y que ellos, por alguna razón, no podían o no querían cumplir. Ahora déjeme y le muestro a los que son dignos. Lucas capítulo 10, verso 7. Hermano, porque el propósito de este mensaje es que usted y yo tengamos una casa digna o seamos personas dignas de recibir la paz de parte de Dios o la paz de parte de los enviados del Señor. Lucas capítulo 10, verso 7 dice de la siguiente manera: permaneced entonces en esa casa. Es un pasaje paralelo a Mateo capítulo 10. Dice: permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Mira que ahí no voy a poder pedir Coca-Cola, hermano, porque ahí es lo que me den. No voy a poder pedir mis frijolitos refritos con mis huevitos con chiles en vinagre y cebolla adentro, porque es lo que me den. Dice: comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Entonces, una de las cosas que nos hace dignos, mire usted, ¿qué hace un obrero? ¿Qué hace un obrero? Trabaja. Dígale al que está en la par: trabaja. Una de las cosas que nos hace dignos de recibir es trabajar. Es ser obrero, hermano. Es ser obrero. Y mire esto: un obrero es aquella persona que está bajo las órdenes de otro. No está diciendo el empresario es digno de su salario, no. No está diciendo el que trabaja por su cuenta. El que trabaja por su cuenta, el jefe. Pero aquí dice el obrero. Una persona que trabaja por hora, una persona que trabaja por un salario es digno. Entonces yo me puse a pensar ahí, hermano. Una de las cosas que nos permite que la bendición se establezca en nuestra vida es trabajar. Trabajar. Pero pastor, yo quiero trabajar en lo que yo quiero. No, cálmese, déjenle explico algo. Porque dice la Biblia que cuando el Señor fue a buscar obreros para su viña,
empezó a contratar. Y decía, ¿tú quieres trabajar conmigo? Vete a mi viña. ¿Tú quieres trabajar conmigo? Vete a mi viña. ¿Tú quieres trabajar conmigo? Vete a mi viña. Y los empezó a contratar de esa manera, ¿verdad? Y en alguna vez le enseñé yo esto. No es que el obrero decía, yo quiero trabajar, pero yo quiero ir a trabajar a tu casa. O yo quiero ir a trabajar a tu oficina. O yo, no, es donde, hermano, donde te asignaron, ahí es donde te vas a desarrollar. Mire que ahí en Mateo capítulo 10 me estaba yo pensando hace un momento, porque la Biblia del Código Real dice en alguna, lo que nosotros conocemos como el que persevere hasta el fin será salvo, ¿verdad? Pero la Biblia del Código Real dice, el que continúe haciendo su asignación hasta cumplirla, será salvo. Mire que no dice el que le haga de todo a todo. El que de ratito le dé acá y de ratito, no, dice el que haya cumplido, el que continúe haciendo su asignación hasta cumplirla, será salvo. Quiere decir, hermano, que si a mí me contrataron para algo, yo tengo que mantenerme en esa asignación y que la debo de cumplir. Mire que una cosa tremenda o una diferencia tremenda hay entre trabajar y cumplir con nuestro trabajo. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo presentarme a trabajar allá donde trabajo. A las 6 de la mañana entro y a las 5 de la tarde salgo. Cuando me va bien, cuando me va mal, salgo más tarde. Pero puedo presentarme y no trabajar. Pastor, qué huevonzote es usted. A veces, hermano, perdóname. Yo puedo presentarme al trabajo y no trabajar. Y puedo, hermano, puedo andar por ahí caminando y vacilando con una línea y después me puedo ir a vacilar a otra línea y no cumplir mi trabajo. Hay personas a quienes se les asignó un trabajo. Y dice la Biblia en Mateo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero la Biblia del Código Real me llamaba la atención porque decía, el que continúe haciendo su asignación hasta cumplirla, será salvo. Quiere decir, amado hermano, que una de las cosas que nos da la salvación o que nos permite recibir la salvación es terminar la asignación que se nos dio. Por eso Pablo decía, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto, lo que me espera ahora es la corona de justicia. Terminé la carrera, no la dejé a la mitad. No empecé siendo pastor y terminé siendo evangelista. No empecé siendo pastor y terminé siendo oveja. No empecé siendo pastor y terminé en el mundo. No, me dieron una asignación y la terminé. Por eso dice ahí, el obrero al que se le contrató para cumplir un horario, al que se le contrató para cumplir un trabajo, ese es digno. Entonces, ¿qué nos hace dignos de recibir la bendición? Ser obreros. Trabajar. Dile, Señor, hermano, yo no sé si usted sabe, pero a usted lo contrataron. A usted lo contrataron. A usted también, pastor, a mí también. A usted lo contrataron. ¿Para qué lo contrataron? Para trabajar en la viña. ¿Qué se hace en la viña, pastor? Muchas cosas. Algunos plantan, algunos riegan, otros la riegan, ¿verdad? Pero es diferente ahí. Hay muchas cosas. Otro de los pasajes que le quiero compartir se encuentra en Lucas capítulo 7, verso 4 y 5. Dice la Biblia, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, mire esto, el centurión es digno. ¿Sí están leyendo conmigo? Porque está ahí, ¿verdad? El centurión, por eso lo pongo, hermano. El centurión es digno. ¿Pero por qué era digno? Porque él ama a nuestro pueblo. Porque él construyó una sinagoga para nosotros. Porque él se preocupó de que nosotros no teníamos un lugar donde congregarnos y se hizo digno se hizo una persona digna. Él es digno y dice la Biblia que el Señor fue y le hizo el milagro. Entonces, yo veo, amado hermano, que en la Biblia hay personas indignas
y hay personas dignas. Hay personas que el Señor envió para bendecir a otros, pero que por ser indignos, aunque el deseo de Dios sea bendecirlo, la bendición regresa. Porque no hay dignidad en sus vidas o en sus casas. Hermano, yo he visto muchos cristianos, y termino ya. Yo he visto muchas personas buscando la bendición de Dios. Pastor, ¿eso es malo? No, eso no es malo. Buscar la bendición de Dios es lo que debemos de hacer todos. Pero buscar la bendición de Dios y no ser dignos para recibirla, es como que te den un carro y que tú no puedas manejarlo. No puedes usarlo, no puedes recibirlo. Por eso es que cuando yo miraba esto, vayan, prediquen, hagan milagros, entren en una casa, establezcanse en ella. Y si la casa es digna, la bendición va a estar ahí. Por eso es que yo decía, Señor, esto lo tenemos que aplicar en la iglesia. Usted y yo tenemos que hacernos dignos de recibir la paz que Dios quiere depositar en nuestra vida. Debemos de hacernos dignos de recibir la bendición que Dios quiere darnos, amado hermano. Porque Dios quiere, hermano, para eso envió a los discípulos. Para eso envió a los apóstoles. Vayan, les dijo, vayan, prediquen. Quiero que lleven bendición. Ustedes, diga conmigo yo. Usted es portador de bendición. Y Dios quiere, hermano, que nuestras casas, nuestras vidas se vayan dignificando, se vayan haciendo dignas de recibir la bendición que Dios quiere darnos. Por eso es que yo hacía un resumen y decía, bueno, ¿cómo yo puedo hacer mi vida digna para recibir todo lo que Dios me quiere dar? Primero, sin tradiciones, sin dioses. Porque dice la Biblia, Jehová tu Dios, uno es. Sin violencias, como el centurión, amando a Dios sobre todas las cosas. Porque dice que el que ama más a su padre o a su madre no es digno de él. Tomando el discipulado. Miren lo que nos hace dignos. Tomar el discipulado, ¿por qué? Porque la gente no cambia. Padre, perdóname esto. La gente no cambia por una predicación bonita. La gente cambia cuando se hace discípulo de Cristo. Una predicación bonita, una predicación llena de unción. El Espíritu Santo puede darte la salvación, pero tu vida no va a cambiar hasta que no te hagas discípulo del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque en el discipulado se enseña a vivir la vida conforme el Señor quiere que se viva. Entonces, el Señor Jesús dijo, Mateo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí y me sigue, no es digno. No es digno. Por eso es que yo decía, bueno, ¿cómo puedo yo hacerme digno de recibir la bendición del Señor? Tomando el discipulado de Él. Porque el discipulado me va a enseñar a vivir como Él quiere que yo viva. Y el vivir como Él quiere que yo viva va a hacer que yo pueda recibir toda la bendición. Usted sabe lo que yo digo y lo digo porque la Biblia lo enseña. Dios no bendice el desorden. Lo primero que Dios hace al llegar a una vida es ordenar las cosas. Estás en fornicación, cásate. Estás en adulterio, arréglate. Estás en violencia, arréglate. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir, pero si tú sigues así, Dios no puede bendecir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. El desorden trajo vaciedad. ¿Y qué hizo el Señor? Enseguida empezó a arreglar todas las cosas. Después de que arregló todas las cosas, puso al hombre. Le entregó una vida restaurada. Le entregó un mundo restaurado. ¿Qué más? Permaneciendo en casa. Mire que el pródigo perdió su dignidad cuando se fue de la casa. Cuando dejó de estar bajo cobertura. Cuando decidió estar sin sujeción, cuando dijo tengo 17, 18, 20, 15 años, ya no quiero soportar a mis padres, ya no quiero soportar a mi mamá, mejor me voy. Cuando el hijo sale de la casa, se hace indigno. Entonces cuando él regresa, dice ya no soy digno, pero quiero volver a hacerlo. ¿Qué nos hace ser dignos de paz? Permanecer en la casa. ¿Qué nos hace ser dignos de paz? Trabajar para Él.
para Dios. ¿Qué nos hace dignos de paz? Amar al pueblo. Mire que una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajar para el pueblo. Aunque es algo muy cercano, ¿verdad? Porque hay quienes trabajamos directamente para Dios. Un ejemplo, el sacerdocio, el sumo sacerdote, su trabajo era estar siempre listo para presentarse una vez al año delante del Señor y pedir perdón por todo el pueblo. Si yo pudiera ilustrar esto, su trabajo era solo ahí. Pero los demás sacerdotes y los levitas, su trabajo era para con el pueblo. Porque recibían las ofrendas, recibían lo que tenían que sacrificar, trasladaban el arca, trasladaban el tabernáculo, servían al pueblo. Entonces una cosa es trabajar para Dios, por eso el número 5 es trabajar para Dios. Porque el obrero es digno, el que trabaja es digno de recibir un salario. Yo le decía por ahí a alguien, Dios paga. Dios paga. Cuando tú trabajas para el Señor, Dios te paga. Hermano, y no te paga 15 la hora. Paga más, paga mejor. Y por último, amar a su pueblo y trabajar para ellos. Amar, mire que cuando fueron a abogar los judíos por el centurión, en uno de los últimos versos que miramos, le dijeron al Señor, Él es digno de que le hagas el milagro a su siervo. ¿Por qué? Porque Él ama al pueblo. Y lo ama tanto que le mandó construir una iglesia. Hermano, ojalá y encontremos un centurión de esos. Amén. Amén. Entonces, iglesia, póngase de pie, por favor, para ir cerrando. El Señor quiere que la bendición se establezca en nuestra casa.